En esta práctica programaremos con ayuda de la API de Zookeeper a un cliente básico que se podrá conectar con el servidor de Zookeeper de la práctica anterior. Primero vamos a explicar cómo compilar y ejecutar al cliente Zookeeper y posteriormente explicaremos el funcionamiento del código fuente. Para crear nuestro primer proyecto, damos clic en File, New Project. Posteriormente seleccionamos Java with Maven y posteriormente Java Application. Damos clic en Next. En el nombre del proyecto, en este caso, vamos a ponerle cliente Zookeeper básico y damos clic en terminar. Podemos observar en la ventana izquierda que se genera nuestro proyecto, cliente Zookeeper básico, junto con algunas carpetas asociadas, como paquetes fuente, dependencias Java y archivos de proyecto. Vemos también que se ha añadido una clase llamada cliente Zookeeper básico y que se abre dicha clase en el editor. Vamos a copiar en la parte superior que está comentada los comentarios del archivo que descargamos. Vamos a dejar aquí el paquete y vamos a sustituir todo lo demás con el código del archivo que descargamos. Ahora vamos a configurar el archivo pom.xml que utiliza Maven. Este lo encontramos dentro de los archivos de proyecto. Damos clic a pom.xml. A este código, inmediatamente después de las propiedades, vamos a agregarle el archivo pom.xml que descargamos unas líneas para indicarle a Maven el plugin de compilación y la versión del compilador de Java que queremos que se utilice. También le vamos a agregar las dependencias que estaremos utilizando, en este caso las de Zookeeper en la versión 3.8.0. Hay que tener cuidado con que la versión de Zookeeper coincida con la que hemos instalado del servidor. Entonces el archivo pom.xml se le habrán agregado estas líneas. Ya que insertamos el código, le damos control S para salvar el código nuevo. Posteriormente damos clic derecho en la carpeta de dependencias y damos clic en descargar las dependencias que se han declarado. En este momento empezará Maven a hacer la descarga de las dependencias que hemos incluido en el archivo pom.xml. Observe que aquí en la ventana izquierda tenemos ya todas las dependencias que son necesarias para nuestro proyecto. Si nos vamos a la ventana de nuestro cliente Zookeeper básico, han desaparecido los marcadores de error y ahora sí podemos ejecutar nuestro programa, ya sea dando clic en Run, posteriormente en Run Project o también con F6. Observamos en la ventana de salida se han impreso varios mensajes y se siguen imprimiendo porque este cliente intenta conectarse al servidor, pero de momento el servidor no está levantado. Entonces vamos a detenerlo y vamos entonces primero a levantar nuestro servidor Zookeeper y posteriormente ejecutamos nuestro cliente para que se realice la conexión. Entonces abrimos nuestra terminal de Unix y vamos a proceder a ejecutar nuestro servidor. Nos vamos a la carpeta donde podemos ejecutar nuestro servidor.
E iniciamos a nuestro servidor Zookeeper. Ejecutamos nuevamente nuestro cliente. Observamos que imprime mucha información al inicio y posteriormente va a estar enviando un ping a nuestro servidor cada segundo. Entre la información que imprime el cliente podemos observar algunas variables de ambiente, el sistema operativo, el procesador, la versión que estamos ocupando del sistema operativo. Podemos observar que cada segundo está enviando un ping hacia el servidor para ver si sigue activo. Y ahora vamos a detener nuestro servidor para que en automático se detenga el cliente. Detenemos el servidor Zookeeper. Y podemos observar que nuestro cliente también se ha detenido. Antes de explicar el código, vamos a ver primero el modelo de procesamiento que utilizan las bibliotecas de Zookeeper. Los programas cliente a menudo deben reaccionar a los cambios o actualizaciones que ocurren en un servidor. Por ejemplo, es posible que sea necesario actualizar un gráfico en el cliente con cada actualización del precio de las acciones en un servidor del mercado de valores. El cliente tiene dos opciones. La primera es el pooling que se muestra en esta imagen, donde se solicita periódicamente el precio de las acciones a través de llamar a un método que mande la solicitud al servidor. En este caso tenemos que en el tiempo 0 se hace una petición al servidor, devuelve una respuesta del gráfico estadístico y posteriormente en un tiempo T1 se hace otra petición donde ya se le devuelve una nueva gráfica estadística. La otra opción es cuando el cliente solicita ser notificada por el servidor cada vez que se produzca un cambio de precio, un cambio en la gráfica. Esta opción se le conoce como modelo de callback y se muestra en la gráfica. En un tiempo T0 se manda una petición de callback. En el tiempo T1, cuando el servidor tiene un nuevo gráfico, se manda una respuesta. En un tiempo T2, cuando se tiene otro nuevo gráfico o algún cambio, se vuelve a mandar una respuesta. El servidor Zookeeper funciona mediante un modelo callback. Cada que ocurre un cambio o un evento, el servidor le envía al cliente un objeto del tipo WatchEvent para que el cliente pueda obtener de dicho objeto la información sobre lo que ha ocurrido. En el gráfico podemos observar cómo se manda la petición y cada que ocurra un evento en tiempos posteriores se enviará el objeto WatchEvent. Ya el cliente se encargará de verificar qué ocurrió en ese evento y ejecutar alguna acción correspondiente. Asimismo, Zookeeper aprovecha la arquitectura de hilos que incorpora Java. Por ello, un cliente Zookeeper debe implementar la interfaz Watcher para que cuando se instancie un objeto del tipo Zookeeper, automáticamente se crean dos hilos adicionales al hilo principal, el hilo de eventos y el hilo de entradas y salidas. El hilo de entradas y salidas maneja la comunicación de red entre nuestro cliente y el servidor Zookeeper de manera transparente. Esta comunicación incluye las solicitudes y las respuestas, los pings, los timeouts, la administración de las sesiones, etc. Por otra parte, el hilo de eventos maneja todos los eventos que ocurren en el servidor Zookeeper, como es el caso de los Watchers. Existen también otros eventos como la conexión o desconexión al servidor y los triggers de los que hablaremos posteriormente. En todo caso, los eventos que provienen del servidor Zookeeper se ejecutan en este hilo de eventos en el estricto orden de llegada. Pasemos ahora sí a explicar las líneas de código que conforman al cliente de Zookeeper. Se recomienda que conforme se vaya explicando cada línea, usted vaya comentando también su código fuente.
Bien, vamos a comenzar entonces a explicar nuestras líneas de código. Como comentamos, nuestra clase se llama cliente Zookeeper básico y debe implementar la interfaz Watcher. Se puede buscar en la documentación a la interfaz Watcher y podrán observar que solo contiene el método process. Este método permite capturar los eventos provenientes del servidor Zookeeper. En la siguiente línea estamos especificando la dirección en la que se encuentra nuestro servidor Zookeeper. En este caso es la computadora local y el puerto por default que utiliza Zookeeper. En la siguiente línea se especifica el timeout en unidades de milisegundos. El servidor verifica constantemente que exista comunicación con el cliente y si se excede, en este caso de 3 segundos, entonces el servidor considera que el cliente está desconectado o que ya no existe. Nuestro cliente debe instanciar un objeto de la clase Zookeeper para interactuar con el servidor a través de sus métodos. Se delega la responsabilidad del manejo de las excepciones a la máquina virtual de Java. Recordemos que una excepción es un evento que se produce cuando se ejecuta el programa, de forma que interrumpe el flujo normal de instrucciones. Interrupted exception nos permite trabajar con eventos sobre los hilos de Zookeeper, mientras que keeper exception maneja excepciones propias de Zookeeper. Se crea una instancia de nuestra clase, la cual ya tiene implementada la interfaz Watcher. Ejecuta el método connectToZookeeper y dentro del método connectToZookeeper instanciamos un objeto Zookeeper con la información de ubicación del servidor de Zookeeper y el timeout, el cual automáticamente crea los hilos de entrada-salida y de eventos adicionales al hilo principal. A continuación, el método run, que en este caso utiliza synchronized, el cual permite solo a un hilo del objeto Zookeeper ejecutar la instrucción ZookeeperWait. El método wait de Zookeeper dejará a dicho hilo en un estado de espera hasta que no llegue alguna notificación. En este caso, el hilo principal se quedará en espera hasta que no se cierre la conexión con el servidor, en cuyo caso se ejecutará la siguiente instrucción, que sería llamar al método close y finalmente imprimir desconectado del servidor Zookeeper, terminando la aplicación cliente. Como se mencionó anteriormente, el único método de la interfaz Watcher es process, el cual recibe mediante el hilo de eventos los eventos producidos por el servidor Zookeeper mediante objetos del tipo WatchedEvent. En el momento que se recibe un evento, es necesario determinar este evento de qué tipo es con el método getType. Y a partir de esa información podemos tomar alguna decisión. Los eventos de conexión y desconexión con el servidor Zookeeper no tienen un tipo. Por ello, en el caso de que getType sea de conexión o desconexión, devolverá un none. Para obtener el estado del evento utilizamos getState. Y en el caso de que el estado del evento corresponda a event.keeperState.signConnected, entonces significa que el cliente está conectado. Si llegó un evento del tipo none y no está conectado, entonces se encuentra desconectado. El synchronized logra la exclusión mutua para que ese hilo imprima que se está desconectado de Zookeeper y mediante el método notifyAll se despierta a todos los hilos que se encuentren en estado de espera. En nuestro caso, el hilo en estado de espera sería el hilo principal. Es por esta razón que este código solo se va a ejecutar
cuando después de estar conectado el cliente se detenga al servidor Zookeeper y este a su vez mande el evento de que se ha terminado la sesión y por ende la conexión. Podemos ver esto una vez más. Vamos ahora a detener al servidor Zookeeper. Y ahora sí nos imprimen los mensajes desconectando del servidor Zookeeper, terminando la aplicación cliente, y la de desconectando de Zookeeper, ambas aquí, y otra del hilo principal. Y eso sería todo para el cliente de Zookeeper.